su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Por la gracia del Señor, hemos visto hoy un nuevo día. Usted miró a sus hijos esta mañana. Usted ha visto a su esposo, a su esposa, que ha ido a trabajar. Y bueno, usted respira. Sus facultades están intactas. Creo que es un motivo grande para alabar al Señor, ¿no es cierto? Para exaltarlo y glorificarlo. Porque su misericordia se prolonga. Porque son nuevas cada mañana, dice la palabra de Dios. Amén. Bueno, yo me gozo con mi Padre Celestial en esta hora, pues al estar aquí para estudiar la palabra de Dios con usted. Y aprovecho para también darle un anuncio otra vez a toda la comunidad de Fort Worth, Texas, de que se preparen porque este sábado es nuestro primer servicio de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles, allí en el 800 West de la Seminary Drive, 2 bloques al oeste de la Gran Plaza, entre las calles Henfield Street y College Avenue. En el 800 West de la Seminary Drive, en ese templo, nosotros tendremos nuestro primer servicio para adorar a nuestro Dios. Así que yo hago un llamado a todos aquellos que oyen la radio Advenimiento, la 990M, o que miran el canal de televisión Advenimiento TV. Les hago un llamado para que se junten con nosotros este sábado y adoremos a nuestro Dios, desde las 9 de la mañana en adelante hasta las 12:30. Pero por la tarde no habrá servicio ahí en Fort Worth, porque todos nos juntaremos en Irving para celebrar la Cena del Señor. Vendrán los hermanos de Sherman, vendrán los hermanos de McKinney, vendrán prácticamente pues las diferentes filiales que tenemos a congregarse en la iglesia central en Irving para celebrar la Cena del Señor este sábado por la tarde a las 4 en punto. Yo quiero invitar a todos aquellos que a la distancia siguen estas transmisiones y que están tal vez reuniéndose en sus hogares. Si quieren celebrar la Cena del Señor con nosotros, pues preparen el vino con uvas frescas, que ustedes hagan ese jugo y hagan el pan sin levadura. Y cuando nosotros lo comamos acá, ustedes lo comen ahí en su casa. Igualmente cuando bebamos el vino, ustedes lo beben. Y cuando nos vamos a lavar los pies, ustedes también se lavan. Y así, hermanos, igual como nosotros acá, ustedes experimenten la bendición de conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo y anunciar la pronta venida de Él. Así que todos aquellos hermanos y hermanas que a la distancia no están yendo a ninguna iglesia donde congregarse y han hecho de su casa su iglesia y quieren participar de la Cena del Señor, hagan lo que les dije y participen con nosotros, porque estará transmitiéndose en vivo por el internet el servicio desde las 4 de la tarde en adelante con el servicio de alabanza que hemos de comenzar. Así entonces, están todos invitados para este sábado. Este servidor estará predicando en Fort Worth, Texas, y la señal estará saliendo en vivo para el mundo como siempre. Y por la tarde estaré pues dirigiendo este servicio de la Cena del Señor. Bueno, hermanos de Fort Worth, llegó la hora para ustedes que tanto pedían. ¿Cuándo van a abrir una iglesia aquí en Fort Worth? Llegó la hora para ustedes. Vengan este sábado con nosotros. Repito la dirección, 800 West Seminary Drive, 2 pasos al oeste de la Gran Plaza. Les esperamos. Mi esposa María Elena está lista para seguir con la lección de hoy. ¿Cómo estás esta mañana? Pues agradecida con Dios. Muy buenos días a todos ustedes. Que el Señor les bendiga ahí donde quiera que usted esté. Estamos aquí listos con la lección de este día jueves 4 de abril, titulada Una demora en el cumplimiento. Y bueno, vamos a invitarle a cada uno de ustedes que nos acompañen a orar. Eterno y bendito Dios, alabamos y glorificamos tu nombre en esta mañana, Señor, por ese gran privilegio que nos da de estar aquí, Señor, para compartir su palabra. Querido Padre, pedimos que esta palabra, Señor, toque nuestras vidas, nuestros corazones, abra nuestras mentes y entendamos, Señor, que tú quieres la salvación para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, por ese gran privilegio que nos da
de poder conocerle, Señor, y de saber que usted es nuestro Salvador. Gracias, Padre Santísimo. Pedimos una bendición muy especial por todas las personas que van a estar conectados con nosotros en el estudio de este día, que también su Espíritu Santo, Señor, pueda tocar sus mentes y sus corazones, y que todos podamos, Señor, alistarnos para ese gran día cuando sea su venida. Gracias, Padre Santísimo. Bendice este estudio, Señor, y quédese con nosotros, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Después de 930 años de haber vivido Adán en esta tierra, se dio cuenta que el libertador prometido no había venido. La simiente de la mujer que aplastaría en la cabeza a Satanás no había llegado. Y a esta altura también, la simiente de Satanás, los incrédulos, sin duda, se burlaban de la promesa que Adán todavía conservaba. Es que había habido una demora en el cumplimiento. Por eso la lección pregunta, ¿había habido una demora en el cumplimiento? Hermanos y hermanas, ¿qué podría pensar la simiente de Satanás al ver que la simiente de la mujer todavía no daba a luz al libertador? María Elena, ¿cuál crees tú que podrían haber sido los pensamientos de aquellos incrédulos, de aquella simiente de Satanás con respecto a aquel libertador que se había prometido? Vamos a ver cuáles eran. Veámoslo ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 22. Nos dice: Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? El profeta Ezequiel está aquí presentando la actitud de aquellos que creen que lo que Dios ha dicho que se va a cumplir, pues no va a cumplirse finalmente. Aquí hasta un refrán es el que se está prácticamente allí haciendo pues habitual en la boca de la gente. El refrán es: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión, en el sentido de que no creen más que se cumpla. Pues esto, hermanos, este refrán sin duda pudieron haber sido los pensamientos también de aquellos incrédulos en los días de Adán con respecto al libertador prometido. Sin duda ellos también decían: se van prolongando los días y el libertador que se te prometió, Adán, no aparece. Tal como aquí, en los días de Israel, había gente que decía esto: se van prolongando los días y el cumplimiento de la visión no llega. Es decir, desaparecerá esa visión. Hermanos, siempre la gente, después de un tiempo, se cansa de esperar. Y pues ya no sigue creyendo en lo que Dios dijo. Lo mismo es con la segunda venida de Cristo. La gente, dice el apóstol Pedro, se burla de esa promesa que Jesús hizo. Y muchos dicen: pues ¿cuánto tiempo hace ya que les prometió que vendría y no viene? La gente cree que Dios no va a cumplir lo que ha dicho. Y en relación con el libertador prometido, pues sin duda, hermanos, aquellos incrédulos también pensaban lo mismo, y algunos que se volvieron incrédulos fue precisamente porque también no creían en la promesa. Hablando de lo que pudo haber pasado con Adán, ¿qué dice el don de profecía, María Elena, en relación con esta promesa? Bueno, el libro deseado de todas las gentes, en la página 23, nos dice: la venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaba que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas,
manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin embargo no había venido. Qué tremendo, hermanos. Nace Caín y Adán y Eva piensan que él es entonces el libertador, porque ellos pensaron que pronto se cumpliría la promesa. Y resulta que Caín, en vez de ser el libertador, más bien se convirtió en parte de la simiente de Satanás. Porque, ustedes saben, fue el primer asesino que mató a su hermano. Y tristemente, de su descendencia, Satanás se proveyó simiente para inclusive, pues, burlarse de la promesa. Por eso es que el refrán en los días de Israel, sin duda, esos que lo decían, tenían de alguna manera cierta identidad con Caín, que como simiente de Satanás, siempre se burló de la promesa de Dios. Siempre pensó que Dios no cumpliría lo que prometía, como hoy sucede también. Miren ustedes, ellos pensaban, dice, que la promesa se cumpliría pronto y en el primero, dice, en el primer hijo, en su primogénito. Pensaron que allí entonces estaría el que aplastaría a Satanás. Y no fue así. Después dice que pues la promesa no se cumplió pronto y murieron sin verlo. 930 años Adán vivió y no vio el cumplimiento. Después dice, Enoc se encargó también de repetir la promesa que Dios había dado y seguía con la esperanza transmitiéndola, hasta llegó a mirar lo que un día vendría también en su segunda venida. Los patriarcas, los profetas, todos, dice, mantuvieron viva la esperanza de su aparición y sin embargo no venía. Por eso la lección pregunta, ¿será que había una demora en el cumplimiento? Ante aquello, hermanos, ante aquello que se tardaba, ante aquella aparición del libertador prometido que no se hacía realidad. ¿Cuál fue la respuesta de Dios, María Elena, ante esa aparente tardanza? Bueno, vamos a ver esa respuesta de Dios en Gálatas 4:4. Y nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermanos, la respuesta de Dios ante la aparente tardanza es que tenía que venir en el tiempo de Dios, no en el tiempo de la gente. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, aun cuando oramos, de que hay que dejar que Dios, en su tiempo y en su manera, responda. Hay cosas que nosotros las anhelamos pronto, pero Dios en su sabiduría sabe cuándo las va a dar. Miren ustedes, Adán, desde el primer niño, desde Caín, él anhelaba que pronto ese libertador se hiciera realidad. Y pasaron 930 años, murió y no vio el cumplimiento. ¿Por qué? Porque Dios en su tiempo es que iba a cumplir aquello. Mientras tanto, tenía que vivir por fe en que aquella sangre derramada todo el tiempo de aquel animal inocente, hermanos, representaba o simbolizaba a aquel que, llegado el cumplimiento del tiempo, vendría. Pablo dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, tal como dijo que sería de tu simiente, le dijo a Eva, y nacido bajo la ley, porque prácticamente se sometió a todos los requerimientos de la ley. Fue presentado tal como la ley estipulaba, lo llevaron al templo, en el tiempo en que la ley decía que había que llevarlo, y él prácticamente, hermano, se sujetó a la ley. Pero fue cuando Dios, en su tiempo, quiso que se cumpliera. Esta expresión, pero venido el cumplimiento del tiempo,
Cuando se cumplió ese tiempo, envió a su hijo. Esa expresión, hermanos, no es otra que una referencia a la profecía de Daniel 9:25. Quiero leerla para que la recordemos. Daniel 9:25. Yo sé que ustedes ya conocen esta profecía, pero igual vamos a leerla en esta hora. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer desde el verso 24, porque específicamente está en el 24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bueno, antes de leer el 25, ustedes ya sabrán que estas 70 semanas son 70 semanas de años. Prácticamente son 490 años. Durante todo ese tiempo, el Mesías, cuando Daniel se le dice esto, todavía no llega. El libertador todavía no llega, pero cuando se cumplan esas 70 semanas, cuando se cumplan esos 490 años, allí, dice el apóstol Pablo, se cumplió el tiempo y Dios envió a su Hijo. Es interesante que sabe pues y entiende, dice que desde la salida de la orden, dice el verso 25, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después, dice, de las 62 semanas, se quitará la vida. ¿A quién? Al libertador. Mas no por sí, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y el versículo 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, ¿cuál semana? La mitad de la semana 70, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y los que está determinado se derrame sobre el desolador. Hermanos, a la mitad de la última semana, de las 70 que estaban determinadas para Israel, a la mitad de la última semana, allí dice, el Mesías hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. El libertador, hermanos, aplastó en la cabeza a Satanás. Allí se vino a cumplir la promesa. Mientras tanto, los que pensaban tal vez que era una demora, sencillamente en la sabiduría de Dios estaba contemplado que así fuera. De acuerdo al don de profecía, María Elena, ¿hubo realmente una demora en el cumplimiento del propósito de Dios para que viniera hasta la mitad de la semana 70 a cumplirse, que el libertador prometido le diera en la cabeza a la serpiente? No, claro que no, porque miren lo que dice aquí. Pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. En el mismo día señalado por la promesa divina, salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto, como lo dice Éxodo 12:41. Vamos a leerlo. Y dice: y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Así también fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo habría de venir, y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. Nosotros vemos entonces que no hubo tal demora y ni hubo premura. Sencillamente que en el reloj de Dios estaba señalado el momento en que se cumpliría. Dios nunca le dijo a Eva y a Adán cuándo es que eso se cumpliría.
Solo le dijo que habría una enemistad entre su simiente y la simiente de la serpiente, de Satanás, y que la simiente de Eva aplastaría en la cabeza a Satanás, pero no le dijo cuándo, de una manera física lo haría. Nosotros hemos venido diciendo que esto ocurrió 4000 años después de que Dios lo dijo, y en los días de Daniel, todavía quedaban 490 años para que eso se cumpliera. Cualquiera diría, ¿hubo una demora en el cumplimiento? El don de profecía dice no, porque como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Así como cuando llegó el tiempo, los israelitas salieron de Egipto, de la misma manera, en la hora que Dios lo tenía estipulado, Jesús vino, porque el reloj marcó aquella hora, y entonces nació en Belén, y en la hora que debía morir para aplastarle en la cabeza a Satanás, también lo hizo. De manera, hermanos, que sencillamente uno tiene que vivir siempre por fe, creyendo en la promesa, como sin duda Adán se mantuvo durante el resto de su vida. Pero ¿qué más sigue diciendo el don de profecía? Bueno, nos sigue diciendo, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y reflujo de impulsos e influencias de origen humano, a tal punto que el mundo estaba maduro para la llegada del libertador. Todo esto lo leemos en el libro Deseado de todas las gentes, página 23 y 24. Y así cuando el libertador, hermanos, vino en su primera venida, cuando el mundo, dice, estaba maduro, estaba a tal punto que estaba, pues, propicio para que él llegara, así también va a venir por segunda vez. Cuando el mundo esté maduro para la cosecha. Y en la cosecha, él entonces va a apartar la cizaña del trigo. El mundo estará maduro para cosecharlo. Ojalá que cuando eso suceda, tú y yo, hermano, seamos trigo, para que como trigo seamos colocados en el granero celestial. No vayamos a hacer cizaña. Miren, el mundo como se mira ahora, pues uno cada vez piensa de que ya está maduro. Y las señales que están ocurriendo le dicen a uno que esto ya va a tener su desenlace. Jesús ya va a venir, nuestro libertador vendrá por segunda vez para llevarnos a vivir con él. Uno lo siente así. Pero no le puede uno poner fecha a eso. Uno no puede andar diciendo que va a ser en el 2031, como muchos andan diciendo. No tiene uno que ponerle fecha. Simplemente hay que seguir viviendo por fe y viviendo cada día como que si eso fuera a ocurrir hoy. Hermanos, en el reloj de Dios, que no conoce ni premura ni demora, ya está el día en que nuestro libertador vendrá. No habrá demora en el cumplimiento. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, dijo Pedro, sino que es paciente para con nosotros. Mientras esa paciencia, hermanos, está, nosotros no abusemos de ella. Agradezcamos a Dios y aprovechemos la paciencia para consagrarnos. Porque yo no sé usted, pero yo siento que el libertador ya viene por segunda vez. Yo siento así, como que el reloj ya va a dar la hora. El reloj de Dios ya va a dar la hora. Hermanos, nuestro libertador, cuando Él aparezca en las nubes de los cielos, para llevarnos de este mundo de pecado, para vivir con Él por la eternidad, será eso, hermanos, un día especial, solemne, glorioso. Dios nos ayude para que cuando Él aparezca en el tiempo de Dios, estemos listos. ¿Qué les parece? Oremos por esto. Pidámosle a Dios que nos ayude a permanecer siempre de su lado, tomados de su mano, a no irnos hacia el mundo, hermanos, a hacer la decisión de vivir para Él y solo para Él. ¿Qué les parece si oramos por eso en este momento? Bueno, nos vamos a arrodillar aquí nosotros y usted hágalo como pueda, pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre nuestro, ¿cuántos años Adán vivió
esperando que el libertador prometido, pues él tuviera el privilegio de verlo nacer, de su esposa, pues de su simiente. Y pues no, Señor, no apareció. Aquellos, sin duda, muchos lo consideraron que a lo mejor era una demora, o que a lo mejor había sido una mentira, como en el caso de la simiente de Satanás, que siempre ha cuestionado y ha metido dudas a tus hijos. Pero, Padre, es interesante ver cómo los profetas, estos seguían con la esperanza y no la perdían. Y 4000 años después de haberlo tú prometido, a la mitad de la semana 70, allí, Señor, nosotros vemos que esa profecía de Daniel 9, 24 y 25, allí se cumplió, porque el libertador prometido, con su muerte, aplastó en la cabeza a Satanás. Aparentemente se tardó bastante, pero, Señor, en tu plan y en tu sabiduría ya estaba que eso sería así. El pueblo, sin embargo, debía vivir esperándolo y debería de estar con fe siempre en Él. Padre, hoy estamos en lo mismo, estamos en la misma condición. La promesa de Jesús de que vendría por segunda vez para liberarnos finalmente, también, Señor, se ha prolongado. Y nosotros pensamos como que ya se ha tardado. Pero, Padre, hoy nos confirmas que no, que es que en tu tiempo y tu manera ya está estipulado cuándo vendrás. Señor, por lo tanto te pedimos que cuando vengas en gloria, cuando como nuestro gran libertador vengas para liberarnos de este mundo de pecado, Señor, aparezcas, nosotros te pedimos que estemos listos para irnos contigo. Te rogamos, Señor, que nosotros vivamos todos los días anhelando tu venida, anhelándote como el gran libertador, que nos consagremos, Señor, que nos apartemos del pecado, que odiemos el pecado, así como tú lo odiaste cuando vivías aquí. Por favor, Señor, no queremos que cuando este mundo listo para la cosecha se tenga que separar trigo y cizaña. No queremos, Señor, estar con la cizaña. Te pedimos, por favor, que nos ayudes para ser cosechados como trigo y así ser depositados en el granero celestial. Amén. Gracias, Padre, por tu promesa. La seguimos esperando, seguimos creyendo en ella y ayúdanos a mantenernos siempre con la mirada puesta en ella. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.